Muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a la sesión 280 de la Cátedra de los Jueves, programa de capacitación permanente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Una sesión sumamente especial en la que nos acompañará el señor juez supremo titular y expresidente del Poder Judicial, Víctor Roberto Prado Saldarriaga, para disertar el tema lavado de activos virtuales en el Perú, las tareas pendientes. Esta sesión de la Cátedra 280 puede seguirse a través de nuestras redes sociales, el canal Justicia TV y el aula virtual del Poder Judicial. Comenzamos esta sesión dándole el uso de la palabra a nuestro señor presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, el doctor Octavio César Sabanén Calcín. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Guillermo, y el saludo especial a nuestro invitado de hoy, el juez supremo Víctor Prado Saldarriaga, y decirle a nuestros seguidores de que precisamente la Corte Nacional debe su existencia, su creación, a uno de los actos administrativos que fueron propios de la gestión del doctor Víctor Prado Saldarriaga. Emitió el acto de creación el 30 de diciembre del año 2018. Y propiamente la Corte Superior Nacional inició su funcionamiento desde el año 2019 en adelante, siendo su primera presidenta la doctora Inés Villabonilla. La exposición de hoy es un tema clave en el estudio del delito de lavado de activos, y aquí quisiera compartir una noticia con nuestro ponente y con nuestro público. La semana pasada, en la semana del lavado de activos de la Superintendencia de Banca y Seguros, se mostró una estadística de la producción de sentencias condenatorias en materia de lavado de activos, y la Corte Superior Nacional tenía casi el 50% de las sentencias condenatorias a nivel nacional entre todos los distritos judiciales. Eso creo que grafica un poco la importancia de la creación de una jurisdicción especializada como esta, y que duda cabe el agradecimiento respectivo desde esta tribuna académica al doctor Víctor Prado Saldarriaga, que, como hemos dicho, fue uno de los gestores del nacimiento de esta corte, de esta jurisdicción especializada. Simplemente decirles a todo nuestro público que estaremos con una ponencia como el lavado de activos virtuales en el Perú, sobre las tareas pendientes, de la mano de un especialista, un referente en el Poder Judicial, en el estudio de la dogmática y el tratamiento de estos delitos. Desde ya entonces, doctor Víctor Prado, nuestro agradecimiento institucional por su permanente colaboración con nuestra institución, y no quedará duda que todos nuestros seguidores quedarán muy complacidos con la ponencia de hoy. Muchas gracias y bienvenido una vez más a su casa, doctor Víctor Prado Saldarriaga. Gracias, doctor Sabanay. Antes de que el doctor Prado comience su ponencia, decir rápidamente que es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, España, donde estudió como becario del Instituto de Cooperación Iberoamericana. Ha realizado estudios de especialización en Derecho Penal y Política Criminal en el Max Planck en Alemania como becario, y en las universidades de Alcalá de Henares y Alicante en España. También ha realizado cursos internacionales sobre políticas de control y prevención del tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y crimen organizado en varios países europeos y americanos. Es juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia de la República y fue presidente del Poder Judicial de julio a diciembre del 2018. Por su notable gestión como presidente del Poder Judicial, se le ha concedido la condecoración de la Orden Peruana de la Justicia en el grado máximo de Gran Cruz. También ha recibido por su notable desempeño funcional y académico la condecoración José León Barandiarán de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la condecoración Vicente Morales Duárez del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Asimismo, ha recibido la más alta distinción académica de los ilustres colegios de abogados de Junín, Ica y Huánuco. Es consultor de las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos y Comunidad Andina en temas de prevención y control del tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, criminalidad organizada y cooperación judicial internacional en materia penal. Ha sido presidente del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos, CICAT-OEA. Ponente y expositor tanto a nivel nacional como internacional en temas como criminalización internacional de lavado de dinero y financiación del terrorismo, políticas internacionales para la prevención y control del tráfico ilícito de drogas,
estrategias internacionales contra la corrupción y la criminalidad organizada, cooperación judicial internacional en materia penal y consecuencias jurídicas del delito. Ha dictado conferencias y cursos sobre temas de su especialidad en Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá y Suiza. Ha sido un apretado resumen de la hoja de vida de nuestro distinguido ponente, a quien le damos el uso de la palabra para que comience su disertación. Adelante, doctor Prado, por favor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento al colega y amigo Oscar Octavio Saguanay Casina por esa remembranza de nuestra colaboración con la constitución y operatividad de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada que él preside, así como también a nuestro amigo Guillermo González, tantos años junto a nosotros en tareas de difusión, y claro está a los organizadores. Sobre todo quiero agradecer la paciencia, la gentileza de esperarme, pese a varias frustraciones de esta presentación por razones fundamentalmente de actividad funcional y de salud. Me complace mucho poder concretar esta tarde esta tarea pendiente, grata tarea pendiente que tenía con ustedes. Como bien lo ha reseñado mi antecesor, hace muy poco tuvimos la semana de la prevención del lavado de activos, ¿no? Quizás muchos no conocen, pero en el mes de octubre se conmemora justamente las políticas internacionales relacionadas con la prevención del lavado de activos a nivel mundial. Y la Unidad de Inteligencia Financiera realiza una actividad académica muy prolongada, muy detallada, en la que tuve el honor justamente de intervenir y presentando lo que señaló nuestro amigo Saguanay Casina relacionado con el volumen de sentencias que se han emitido contra personas implicadas en estos delitos. Ya es el cuarto informe y es grato observar cómo los indicadores cuantitativos van mejorando de manera significativa, no tal vez a la intensidad que algunos requieren, pero sí se muestra el trabajo especializado que se dedica de parte de los jueces y sobre todo de los que integran la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Mi conferencia en esta sesión va a estar relacionada con una variante del delito de lavado de activos y que muestra una tipología que en poco tiempo, alrededor de 10 años o algo más, se ha ido colocando como la más importante modalidad que en el presente permite la legitimación de los activos de procedencia criminal. Quiero, en el tiempo asignado, presentar una panorámica de lo que constituye esta modalidad delictiva, este tipo de organización criminal. Más que hablar de lavado de activos, lo que interesa es visualizar las organizaciones criminales que vienen activando esta nueva ruta para la legitimación del capital criminal. Quiero pues presentar muy puntualmente ese estado de cosas, la necesidad que tiene el contexto internacional de ir afinando prácticas normativas y operativas para poder interdictar con eficiencia esta novedosa modalidad delictiva y que se viene mostrando como muy eficiente y exitosa. Para, a partir de ello, examinar el estado de cosas en nuestro país y lo que nos toca hacer
en el futuro inmediato. Así que esa va a ser la secuencia de mi presentación. Para ello, seguiremos un sumario que de alguna u otra manera ya lo he referido, pero lo que quiero marcar es lo que aparece puntualizado en segundo lugar, la necesidad de una nueva legislación específica. En realidad, este es el punto de debate de los diferentes escenarios donde la problemática del lavado de activos virtuales es tocada en el plano internacional, en el plano regional y también en el plano nacional. Comencemos caracterizando lo que es el lavado de activos virtuales y por qué en la actualidad tiene trascendencia especial, por un lado, para la criminalidad organizada y por otro, en línea de antítesis, para los estados, para los sistemas nacionales de prevención y control del lavado de activos. De hecho, es importante partir de una definición operativa, ya que hay terminología que opera como sinónimo muy amplia. Yo lo que quiero precisar, entonces, es que voy a utilizar el término activo virtual como equivalente a criptomoneda. La criptomoneda más difundida e histórica, la primera, fue el Bitcoin. No obstante, en la actualidad tenemos una gama, pues, muy amplia de monedas virtuales o criptomonedas, muchas de las cuales son justamente las que se aplican con preferencia en los procesos de lavado de activos. Lo interesante al respecto es que, si bien hablamos de una moneda virtual, ya el término virtual nos va indicando que no es una moneda de curso corriente, que no es, pues, dinero fiat, sino que son representaciones digitales de valor y que, sin embargo, han adquirido una utilidad muy trascendente en el tráfico comercial, económico, financiero, y que se emplea, pues, en casi todas las actividades que en estos dominios realiza una persona natural o jurídica. Sin embargo, reitero, no es de este escenario formal de tráfico lícito de los activos virtuales a lo que yo quiero hacer especial referencia y puntualización, sino al uso ilegal, al uso criminal de los activos virtuales. Por eso es importante tener claro el por qué la criminalidad organizada y sobre todo en el contexto de la pandemia y de la pospandemia ha encontrado en los activos virtuales una nueva ruta más segura, discreta, complejizable para el lavado de las ganancias ilegales de las organizaciones criminales. Y recordemos que el lavado de activos en sí mismo gesta un servicio criminal y por tanto hay organizaciones criminales que se dedican a ofrecer servicios de lavado de activos a las organizaciones criminales que producen ese capital maculado, ese capital ilícito. Pues bien, hoy en día el problema mayor es que coexisten también organizaciones criminales que desarrollan tecnología idónea para potenciar las capacidades de anonimato, descentralización, extraterritorialidad, que siempre fueron características de las criptomonedas en la práctica delictiva del lavado de activos. Esto es, hay servicios de lavado a través de activos virtuales. Y eso es lo que interesa
a la criminalidad organizada contemporánea, especialmente porque dificulta, complejiza seguir la famosa ruta del dinero. Ese incremento en el uso de los servicios de organizaciones criminales para el lavado con activos virtuales se ha ido potenciando en los últimos años. Lambert, que es un seguidor de las políticas y programas de seguridad o de ciberseguridad, da cuenta, por ejemplo, que en el último trienio ya se bordea más de 10.000 millones de dólares los que se desarrollan en prácticas, se utilizan, perdón, en prácticas de lavado de activos con aplicación de criptomonedas. Y atención, no solamente en el escenario normal, rutinario, vuelvo a repetir, de las monedas tipo Bitcoin, vale decir, el blockchain, sino de aquellos servicios que, reitero, son los que me interesan explicar o dar a conocer, operan en la Darknet, vale decir, los servicios ilícitos de lavado de activos virtuales. Y para que esto no sea tan abstracto, cabe señalar que cuando hablamos del lavado de activos virtuales, hablamos de un proceso que no es distinto en cuanto a su realización, en cuanto a su secuencia, en cuanto a sus resultados, que el que hoy conocemos se practica con los activos físicos, a los cuales hacía mención el presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia y que ha alcanzado indicadores expectantes en sentencias condenatorias en los últimos años. No, me refiero a un proceso de lavado de activos que por un lado tiene por objeto no dinero, no bienes, muebles o inmuebles en los términos formales que conocemos, sino criptomonedas. En segundo lugar, que se realiza en un escenario tan amplio y de tan fácil acceso y de constante extensión como es el ciberespacio, y que se activa con procedimientos, con sistemas electrónicos, informáticos. Eso es lo que hace distinto, en principio, el hablar de un proceso de lavado de activos virtuales. Pero si lo medimos en cuanto a su desarrollo, a su modus operandi, pues mantiene las 3 etapas que ya le conocemos. Son tradicionales en los procesos de legitimación de activos de origen ilícito. La colocación, la estratificación y la integración. La colocación mayormente en el hecho de o adquirir con dinero fiat, con dinero de curso legal, pero de origen ilícito, criptomonedas, o movilizar criptomonedas generadas también ilícitamente, para luego iniciar en un segundo momento un conjunto de transacciones destinadas cada vez a hacer más complicado la identificación, los vínculos de las mismas y, claro está, el titular o titulares de las operaciones que se realizan. Por último, el poder recuperar las criptomonedas hacia su forma de dinero de curso legal en la etapa final de la estratificación o lo que llamaríamos la integración. Es decir, no hay pues una diferencia sustancial en principio. Lo que sí es diferente es el modus operandi, que tiene, reitero, esas características, que no
está ligado, por ejemplo, a la intervención de intermediarios financieros, por llamarlo en términos generales, aunque existen otros operadores que pueden de alguna manera intervenir en estas operaciones y de hecho son los más caracterizados de las que se dan en el ámbito legal y formal. Me refiero a los proveedores de servicios de activos virtuales. Pero reitero, lo que aquí interesa puntualizar es la otra cara de la moneda, lo que se hace fuera de esos canales. En un primer momento, las tipologías que se reconocían, las que comunicaba el Gafi en sus primeros estudios de mediados de la segunda década del presente siglo, eran pues transacciones que hoy obviamente resultan muy simples, muy sencillas, muy fácil de detectar. Más fácil aún si es que se aplican con monedas virtuales más difundidas, aunque de hecho las más caras, como el Bitcoin. Eso tiene una posibilidad mayor de detección de trazar los vínculos y por tanto de interditar las operaciones. Sin embargo, eso, reitero una vez más, ha cambiado en los últimos 3 años. ¿Por qué? Por la intervención, por la recurrencia, por la búsqueda de oportunidades para estas prácticas dentro de la Darknet, donde se han constituido estructuras operativas, organizaciones que brindan servicios de lavado con activos virtuales, los cuales tienen características muy sofisticadas, más complejas. Esto es, no solo son operaciones más rápidas, sólidas, sino que procesan programas y desarrollan acciones de ofuscación más, digamos, eficientes, de manera que la vinculación de las operaciones, el anonimato, pero sobre todo una encriptación reforzada, hacen que sea, para algunos incluso, imposible poder llegar a una conexión entre esas operaciones. Esto tampoco debe asustar o preocupar en demasía. El lavado de activos en sus primeros años, en sus primeras décadas, tenía ese mismo problema. Se decía, el único momento donde es posible interdictar una operación de lavado de activos físicos que se realice con la intermediación financiera es el momento de la colocación. A partir de ello es imposible o las posibilidades son más limitadas de poder controlar los movimientos realizados. Hoy eso mismo ocurre en principio con los servicios que de lavado de activos se pueden encontrar en la Darknet. Desarrollan una ofuscación que potencia el anonimato, potencia la encriptación y potencia, claro está, el alejamiento o el oscurecimiento de los vínculos. Y esto no lo digo únicamente porque desarrolle un nivel de información sobre la materia. Lo dicen organismos importantes. Hace muy poco hubo un informe de Europol donde puso de relieve esta nueva opción que tiene el lavado de activos virtuales vía los servicios que se dan en la web oscura, en la Darknet. Además, que cada vez hay mayor posibilidad de producir criptomonedas. Si bien se puso el acento mayor en el control sobre la propia criptomonedas, sobre su transferencia, sobre su adquisición, sobre su proceso de intercambio, hay otro sector que es también importante y es el que se practica a través de las granjas de minería. Hace muy poco, si siguieron las noticias de esta intervención
que se hizo en una prisión ciudad que ocurrió en Venezuela, y donde el gran hallazgo es que encontraron una granja de criptomonedas en ese centro carcelario. Esto es producir a través de los actos de minería criptomonedas que van a adquirir una formalidad en principio lícita, pero que tienen un trasfondo ilícito, porque ¿cómo se van a comprar todo lo sofisticado de la maquinaria que se requiere para ello? Pero, reitero, una cosa es hacer las criptomonedas y otra cosa es buscar que nos laven el dinero mediante criptomonedas. Y de eso, como bien se ha mencionado, en la Darknet hoy hay un amplio catálogo de servicios que permiten esta actividad. Y eso ha llevado a que justamente se identifiquen técnicas que potencian el anonimato, la encriptación, vale decir en general la ofuscación de activos virtuales maculados mediante el empleo de mezcladoras de criptomonedas. Esto es muy interesante, ¿no? Porque la praxis contraria que tiene que desarrollar la criminalística especializada en este dominio va a ir al revés. Esto es, tiene que desmezclar las criptomonedas para a partir de ello intentar poder identificar los vínculos de beneficiarios, de remitentes, etcétera. Igualmente, el control sobre las claves ha sido de alguna manera reemplazado por claves de un solo uso que van cambiando por cada transacción, de manera que no es fácil tampoco poder por esa vía llegar a identificar estas operaciones. Vale decir, nos encontramos en un contexto donde la tecnología para potenciar la actividad criminal con activos virtuales, sobre todo el lavado de activos, viene a ser la que predomina en el quehacer o en la preocupación e interés de la criminalidad organizada contemporánea. Tanto así que, aunque esto parezca ficción, pero es cierto, existen foros, igual que al que estamos haciendo ahora. Nos comentaba nuestros anfitriones que ustedes se conectan y entonces participamos y el doctor Prado va a contar una historia sobre lo que es el lavado de activos virtuales. Pues igualmente en la Darknet se realizan foros de capacitación, de debate, tipo webinares, ¿no? Donde se discute cuáles son las mejores prácticas, se cuentan las experiencias, se establecen manuales operativos, se fijan propuestas de técnicas más eficientes. Esto es, hay todo un conjunto de programas de capacitación en este dominio. De todo lo que se ha avanzado en investigar este fenómeno, lo que llama mucho la atención, pero por eso yo prefiero siempre hacer un símil con lo que ocurrió en los primeros años con el lavado de activos virtuales. Y es que los investigadores, vale decir, los criminalistas que operan en este dominio, esto es la cibercriminalística, han detectado que la mejor manera o la más eficiente de momento para interdictar operaciones de lavado de activos con criptomonedas es seguir o identificar a las mulas de dinero o a la cibermula. Esto es, las que blanquean el dinero ilegal adquiriendo criptomonedas o intercambiando criptomonedas. El problema es que están alrededor del mundo, no es que estén todas juntas. Y para poder acceder a su identificación, pues hay que meterse también al Darknet. De allí que una de las líneas de investigación fundamental es la infiltración en ese amplio dominio de lo oscuro e ilegal que tiene la cibercriminalidad. En ese proceso, pues, es que
se detecta que ir detrás de las mulas, ir detrás de sus reclutadores, permite el éxito en el control del lavado de activos virtuales. Que otras rutas pues son más complicadas o son menos exitosas. Aquí, por ejemplo, los famosos operativos EMMA que practica Europol en operaciones combinadas con policías de diferentes países europeos, con algunos de nuestro continente, pues vienen obteniendo resultados positivos en este dominio. De allí que esa sea lo que llamábamos en su momento la colocación. Y de hecho son en gran medida actos de colocación, porque a ellos se le transfiere el dinero ilegal y ellos inician los procesos de adquisición o de intercambio, transferencia o de mezclado de las criptomonedas que representan el capital ilegal. Yo le decía que no estamos, pues, desarrollando operaciones de lavado de activos con Bitcoin, con Ethereum, etc. Esto es las criptomonedas clásicas, además que son muy caras, ¿no? Representan mucho dinero. Comprar un Bitcoin, estamos hablando de 25.000 a 35.000 dólares. Entonces, oiga, quien hace eso ya tiene el primer problema de que va a tener que registrar de dónde sacó dinero, ¿no? Entonces, no, lo que se recurre son a otro tipo de criptomonedas. La más importante por sus capacidades de anonimato, de evitar la vinculación o el rastreo de las transacciones, son, entre otras, Monero, ¿no? Y marco esto con un particular interés, para luego que hablemos del caso peruano y las estadísticas que tenemos, que vamos a ver que no hay una identificación de este uso de monedas por parte de los casos reportados. Pero lo que acabo de mencionar obliga entonces a una nueva criminalística, a una cibercriminalística, y claro está, a un trabajo que debe de estar acompañado de un proceso penal y de una actividad probatoria de la misma dimensión. Y eso no es tarea a la cual un juez ordinario, común, esté familiarizado de manera amplia y detallada. Esta es la tarea que en las instituciones, como el Poder Judicial, toca realizar. Vale decir, es una de nuestras tareas pendientes. De momento las instituciones, sobre todo en nuestra región, están aproximándose, están convocando programas de formación, programas de capacitación que ayuden a jueces, fiscales, analistas financieros e igualmente policías a familiarizarse con toda esta dinámica que tiene características muy distintas, ¿no? Esto es, no es lo mismo, pues, decomisar o incautar un inmueble que tener que incautar criptomonedas. Y después, ¿qué hacer con ellas, no? El inmueble, pues, se lo podremos asignar a alguien. Pero ¿qué hacemos con la criptomoneda? ¿Es lícito licuarlas, convertirlas en dinero? Bueno, eso no está muy claro todavía, por ejemplo, en algunos países, entre ellos el nuestro. Entonces, ¿qué va a hacer nuestro PRONAVI cuando empiecen a incautarse criptomonedas, activos virtuales? Bueno, algunas ideas preliminares, algunos métodos de investigación se van perfilando en estos documentos, que tienen diferentes fuentes y que todos permiten, pues, unas primeras orientaciones a la vez que prácticas para poder difundir lo que ayuda a estos nuevos procesos de investigación, de incautación de activos virtuales maculados o ligados al crimen organizado. Pero aparte de esa primera
ubicación en el tema, lo que ahora me interesa referir es qué hay que hacer desde el plano de la legislación o qué se puede hacer. Mejor aún, ¿qué se está haciendo ya? Por de pronto, para ubicarnos, diría que la preocupación por la regulación, por el marco normativo apropiado para la prevención e interdicción y represión de prácticas de lavado de activos virtuales, comienza a gestarse hacia el año 2015, tiene un momento importante en el 2019, cuando el Gafi modifica el alcance de su recomendación 15 para incluir los activos virtuales y para explicar que es necesario adoptar frente a ellos programas y acciones dirigidas a evitar que los mismos sean utilizados para la realización de prácticas de colocación, intercalación o integración. Esto es, para lavar el capital de origen criminal. Y en ese sentido se proponen listados que van creciendo en el lustro siguiente, cada vez con mayor experiencia, con mayor información, se va gestando un nuevo espacio internacional para prevenir y reprimir el lavado de activos virtuales. En ese contexto es que en los últimos 3 años se ha intensificado la exhortación, la presión en algunos casos sobre los estados acerca de que incorporen en sus sistemas internos cuando menos medidas que permitan el registro de las operaciones que practican los proveedores de servicios de activos virtuales, que se configure un marco de prevención que permita apoyar y crear salvaguardas para los consumidores lícitos, honestos de criptomonedas, pero también que se construya un sistema normativo penal que esté atento a la evolución de estas prácticas delictivas y pueda intervenirlas de manera eficiente y oportuna. Lo que encontraremos, pues, a continuación es sobre todo una necesidad de producir una legislación específica. Hace muy poco, en agosto, se publicó por Gafilat un estudio comparativo sobre cómo se está abordando esta problemática en los países de nuestra región, que da pautas de cómo se debe de construir una legislación armonizada para una prevención eficiente, partiendo de la idea de que la cooperación judicial internacional en este dominio es imprescindible por las propias características de la operatividad de estos delitos en el ciberespacio. Ya algunos países han avanzado en este dominio y nuestro país, inmerso dentro de las políticas y recomendaciones que formula el Gafilat como la filial regional del Gafi, pues está tratando de aproximarse no al ritmo de otros países, pero tampoco dejando de lado la necesidad de hacer. Este estudio, por ejemplo, hace una categorización de los tipos de normatividad que se viene aplicando y claro, el estudio es de agosto del presente año o se publica en agosto del presente año para el sistema regional. Sin embargo, me imagino que lo habrán terminado de hacer antes, ¿no? Ya que aparecemos nosotros como que no tenemos ninguna regulación. Y como sabemos, si bien no tenemos una regulación a nivel de ley, sí tenemos un decreto supremo que también desde mi libro motivaba que se promulgue lo antes posible para que tengamos una base normativa a ese nivel regulatorio
y que cuando menos cree en los proveedores de servicios de activos virtuales la condición de sujeto obligado para reportar transacciones sospechosas, que como veremos luego se dan en un número importante ya en nuestro medio. Pero lo que quizás es más importante es que también hay un interés en fortalecer la normatividad penal. Y esto tiene un último proceso de construcción en lo que se ha dado en llamar el Proyecto Cero. El Proyecto Cero de la Convención Internacional Integral contra la lucha, sobre la lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos. En buen romance, no es más que la convención que propone las Naciones Unidas para hacer frente a lo que fue y sigue siendo el documento internacional más importante. Me refiero a la Convención de Budapest contra la ciberdelincuencia, un convenio que data del año 2000, de inicios del presente siglo, y que ha sido actualizado a través de protocolos adicionales, donde incluso se plantea lo concerniente a la evidencia o prueba electrónica, o a la ciberprueba, como prefiera, pero que tenía pues el estigma para algunos de estar relacionado sobre todo con el ámbito europeo, no con la Unión Europea. Claro está, en el presente este convenio, que está muy avanzado, hemos tenido oportunidad de estar en la última plenaria, se ha encontrado con algunas dificultades. Y una de ellas trata justamente de la situación que en los procesos de criminalización o de propuestas de criminalización que plantea este convenio corresponde a los activos virtuales. Por de pronto, Perú ha hecho cuestión de Estado en el sentido de que en las definiciones debe existir una definición que aluda expresamente a activos virtuales. ¿Por qué? Porque no es suficiente la referencia a bienes intangibles o incorporales, porque recordemos que, sobre todo en los sistemas eurocontinentales y regionales, pues ellos han estado más bien conectados con los derechos intelectuales o de propiedad industrial. Y esto es otra cosa. Acá lo que queremos hablar son de las criptomonedas. En ese sentido es que el Perú en solitario comenzó a plantear que se incluya un componente que era muy simple, vamos a decir, incorporar en el artículo 2 la expresión activos virtuales no le hacía daño a nadie. Sin embargo, como pueden ustedes observar, en el texto muchos se opusieron y poco a poco el Perú fue ganando apoyo y bueno, ahí están los que estamos, ¿no? Confiemos que en el mes de enero, que esto ya tiene que alcanzar una definición, se logre éxito. Todo parece indicar que se va a lograr, porque por ejemplo, si bien no se usa el término activo virtual, cuando se definen los delitos se coloca un sinónimo de activos digitales, que bueno, mal que bien, pues identifica lo mismo. Así que en cuanto a los tipos penales podemos estar tranquilos, el delito de lavado del producto del delito va a tener justamente una referencia a un objeto de acción que va a cubrir los activos virtuales. Yo soy de los convencidos, y así lo he mencionado en las primeras publicaciones que hice sobre esta materia el año 2017, 2018, debe de ser un contenido. Como vuelvo a repetir, para evitar equívocos que son sensibles en procesos de cooperación judicial internacional en materia penal, que son sensibles en el plano interno de cara a las exigencias del principio de legalidad, de tipicidad, y claro está, hablando procesalmente de imputación necesaria para identificar con la
correcta calificación jurídica lo que es un activo virtual. Lo que hoy tenemos en nuestra legislación no responde a esa idea o a ese concepto que queremos transmitir. En fin, ya esto se verá hacia inicio del próximo año cómo queda. Lo que me interesa graficarles es cómo sería un delito de lavado de activos virtuales según el Proyecto Cero de Naciones Unidas. Imagínense, hubo todo un debate por si el proyecto se llamaba de lucha contra el uso delictivo de nuevas tecnologías de la comunicación y la información o se llamaba simplemente cibercriminalidad. Allí se gastó un buen espacio de tiempo discutiendo cuál de los dos términos era el más ideográfico. Bueno, más allá de la anécdota, lo importante es que parece haber consenso en que una configuración del delito de lavado de activos tendría las siguientes características. Se criminalizarían 3 conductas: conversión, transferencia. Importante en el segundo concepto o la segunda conducta criminalizada, el disfraz. ¿Por qué el disfraz? Eso no lo tenemos en los activos, en los convenios de lavado de activos físicos, porque el disfrazar justamente es lo que va a ocurrir en los procesos que aplica la Darknet, en las técnicas que utiliza para ofuscar las operaciones, disfrazarlas. Y eso es pertinente que aparezca regulado. Por lo demás, en la tipicidad subjetiva se exige pues un dolo directo, diríamos los peruanos, y una finalidad que solo alcanza, como en nuestro actual decreto legislativo 1106, a la primera conducta. Yo soy de los que señala que deben de estar en todas. Esto es un elemento subjetivo especial que lleva a la finalidad de ocultar o disfrazar el origen ilícito. Y eso es lo que se busca hacer realmente. Bueno, ¿qué hay del caso peruano y cuáles son las tareas pendientes que nos quedan? Por de pronto recordemos que la economía ilegal, se dice que en el Perú hay 3 economías: la economía lícita, la economía informal y la economía criminal. A mí me interesa la tercera, la economía criminal. La economía criminal en nuestro país actualmente se está registrando con mayor actividad, mayor éxito y mayor camuflaje en el ámbito de las actividades de extracción ilegal, minería ilegal, pesca ilegal, tala forestal ilícita, tráfico ilícito de especies de fauna flora silvestre, algo a lo cual poco o nada de interés le había prestado la política criminal nacional. Recién en los últimos 2 años es que esto está tomando mayor relevancia y consistencia. Claro, porque ya van creciendo los números, como podemos ver aquí. Entonces ya hablamos de un volumen aproximado de 4.000 millones de dólares que por año se generan en esta actividad ilegal extractiva. Entonces, ese volumen tiene que tener alguna opción de salida. Y esa opción de salida necesariamente pasa por el lavado de activos. La pregunta es, ¿de qué activos? ¿Físicos o virtuales? Yo soy de los que piensan que el espacio actual para el lavado de activos en este dominio son los activos virtuales. Por lo demás, en el Perú se ha abordado este tipo de actividades, aunque siempre con mucha reserva, mucha cautela. La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, el Banco Central de Reserva, la Superintendencia del Mercado de Valores, todos han emitido alertas: cuidado, no negocien con criptoactivos, son volátiles, no negocien con criptoactivos, pueden ser estafados, no negocien con criptoactivos,
pueden verse involucrados en operaciones de lavado de activos. Y eso es cierto. Pero también es cierto que el lavado de activos es parte de nuestro presente y lo será, sin lugar a dudas, de nuestro futuro. En consecuencia, hay que pensar en una regulación. Por eso, la Superintendencia de Banca y Seguros viene realizando importantes publicaciones que hacen diagnóstico sobre lo que necesitamos, sobre las vulnerabilidades, hacen un análisis de riesgo de lavado de activos que se dan en los sectores y, claro está, recientemente se ha abordado también esta temática ya conectada con los proveedores de servicios de activos virtuales, justamente en el marco de la Semana de la Prevención. Y hay que recordar, como telón de fondo, que el Perú, por su extensión geográfica, aparece como el tercer país de la región en volumen de operaciones con activos virtuales. Muy bien, pero ¿cuál es la tendencia del delito de lavado de activos virtuales en nuestra realidad actual? De hecho, no hay estudios criminológicos donde podamos acudir. Lo que aquí voy a reseñar es lo que yo he trabajado en mi libro, lo que yo he podido conocer a través de fuentes oficiales y que me permiten construir una imagen criminológica de cómo está la problemática, cuáles son las expresiones de este delito más latentes, más sensibles que se dan en el Perú. Yo quiero poner de relieve un criterio rector. Lo que aquí vamos a señalar es una deducción, una inferencia que hacemos a partir de contrastar información, pero además partiendo de un contexto socioeconómico muy claro, la situación de país emergente que tiene el Perú, pero también de país informal. Y hoy le añadiríamos un punto que ya lo había diagnosticado en mi libro y que era de un país en recesión económica. Pues bien, comencemos con algunos datos. Yo les quiero hacer mención y les pido que tomen en cuenta siempre el último escalón de cada cuadrito. ¿Por qué? Porque allí va a aparecer no solo el total, sino también una variable indefinida. Una variable como aquella cuando le preguntan en las encuestas sí, no saben o no contestan. Bueno, algo así vamos a encontrar de manera constante en estos datos que son oficiales, con la gentileza de la Unidad de Inteligencia Financiera, sobre todo su director, de su superintendente adjunto, a quien reitero mi gratitud por darnos esa información de manera directa. Bueno, lo interesante es que en este periodo que presentamos allí entre 2019 y 2022, se van a acumular 137 reportes de operaciones sospechosas con empleo de criptomonedas. Tomen en cuenta, 137 operaciones sospechosas en un bloque de 4 años. Algo así como 30 y tantas por año. Interesante, que el reporte va a provenir mayormente de sectores formales. Los bancos, las empresas de transferencia de fondos van a cubrir el mayor volumen de reportes. Claro, son las instituciones que están más familiarizadas con esta problemática. También va a ser interesante cuando se destaca que el potencial delito precedente del cual se han detectado operaciones de lavado de activos con el capital producido por esos delitos precedentes, es encabezado por los delitos tributarios con 30 frecuencias, o sea, 30 errores. Pero aquí ya empieza a aparecer esa variable que está antes del total. Fíjense ustedes, no se conoce, no se reporta 86 casos. Y 86 casos que tienen un monto equivalente a cerca de 28 millones de dólares. ¿Cómo es posible que tengamos una variable no se conoce, no se reporta? Recuerden que mi hipótesis es que el lavado de activos ocurre
sobre todo en la informalidad. Segundo, ¿qué criptomonedas se utilizan? Y en la cabeza el Bitcoin con 93 frecuencias. Pero cuidado, no especificado 42. ¿Cómo no especificado? ¿Estará por allí el uso de Monero? Igualmente, entre las actividades, la mayor actividad que reporta operaciones de potenciales de lavado de activos con criptomonedas es la actividad inmobiliaria, como ocurre también con el lavado de activos físicos. Pero, nuevamente, mi atención hacia ustedes, no determinado 29 casos, es casi igual que el más alto registro. ¿De dónde son esos sectores? ¿O a quién representan? ¿O qué hicieron? Diríamos, bueno, son otros, pues unos 2 o 3. No, no, no. Está casi en el borde del más alto registro. Bueno, por de pronto, el lavado de activos se localiza con criptomonedas, se localiza mayormente en el área de las urbes más importantes. O sea, son delitos que se practican en ciudades, más que en zonas rurales. Aquí otro dato interesante que ratifica lo anterior. ¿De dónde vienen las personas? ¿O dónde fueron ubicadas? Pues obviamente los registros mayores están en Lima y Callao, pero cuidado, tenemos nuevamente un no determinado con 173. ¿Cómo es posible que yo no sepa de dónde viene? Y esto es muy interesante. Este cuadro es esencial. ¿Por qué? Porque precisa que las personas jurídicas involucradas en su mayor número, son personas jurídicas que fueron creadas para practicar operaciones con criptomonedas. 29 casos tenían menos de un año de constituida. Oiga, se constituyeron para empezar a operar con operaciones de lavado de activos potencial, cuando menos, con criptomonedas. Pero nuevamente mi dato siniestro. Hay otras 29 cuyo origen no se conoce. Y esos 29 más 29, pues ya estamos hablando de cerca de 60, de las 87. La actividad de las personas, y este es otro cuadro también muy importante, porque fíjense, aparentemente el uso de criptomonedas en operaciones sospechosas es transversal a los diferentes sectores sociales, actividades profesionales, laborales. Pero nos encontramos que hay 229 personas cuya actividad profesional no está determinada, no es conocida. Estamos con este dato y con el anterior hablando de eso que yo llamo informalidad, de ese sector que fácilmente puede ser ganado a la intervención de cibermulas o de personas jurídicas de fachada. Pues los datos que esto indican son bastante elocuentes, desde mi perspectiva, claro está. E igualmente, el número de personas que interviene en cuanto a nivel etario, pues se encuentra entre 25 y 35 años con el mayor número de frecuencia. Aquí es interesante, y esto lo pongo para hacer un contraste, se ha publicado recién también en los últimos datos en los boletines mensuales que saca la Unidad de Inteligencia Financiera. Bueno, estos son de julio de 2023, pero también tenemos ahora datos de el mes a septiembre del presente año. ¿Por qué es importante estos datos? Por una razón, porque aquí deberían de haber ya algunos reportes generados desde los proveedores de servicios de activos virtuales. Pues de momento, salvo que sea una variable encubierta que no lo han precisado, no aparece registrado. Y esto es igual cuando hablamos de el posible delito vinculado. Interesante, tala ilegal, minería ilegal,
Los dos hacen un total de 68 informes de inteligencia financiera. Esto es un dato que luego quiero también contrastar más adelante. Pero aquí igualmente, en lo que se refiere a tipologías, actos vinculados a operaciones de lavado de activos, pues virtuales no aparecen como variable a considerar. No está. Esto mismo ocurre con la estadística reciente. Esto es, entre enero de 2013 a septiembre de 2023, no encontramos aún registros de operaciones de lavado de activos virtuales. No encontramos informes de inteligencia financiera con ese registro. No hay todavía en estos reportes una variable o un apartado para activos virtuales. Sería interesante que en adelante pues contemos con esa información. Y aquí vamos a lo que nos interesa. ¿Cómo está la situación judicial? ¿No? Pues las cosas están bastante preocupantes, ¿no? Solo tenemos una sentencia registrada. El año 2021 fue pronunciada en Arequipa, un hecho que ocurrió el año 2019, un monto muy pequeño, una persona que vendía una guitarra, que contacta a un comprador por internet y que éste empieza a generarle ofertas para obtener otros ingresos, haciéndole transferencias que luego le pide se conviertan en criptomonedas y que luego salgan a otras personas. Esa es la operación de lavado, muy sencilla, muy básica. Claro está, esto acabó con una terminación anticipada. Pero vamos, yo pedí información en su momento y nadie conocía esto. Esto lo detectó justamente el bloque de análisis que integra el cuarto informe de sentencias penales. Pero aquí está lo que es interesante o lo que es preocupante, ¿no? Según el Poder Judicial, a marzo del 2023 no había ningún caso formalmente judicializado. En septiembre de 2023, y gracias a la gentil información suministrada por nuestro amigo, el colega Octavio César Salguanay Calcín, se nos informó que había un caso. Claro, ya entrando más en detalle, el caso está en una actividad aún muy preliminar, no hay una investigación preliminar, pero que se ha comunicado a un juzgado de investigación preparatoria para que quede ahí radicado. Todavía falta mucho por hacer para que esto alcance, pues, siquiera ya una formalización de investigación preparatoria, aunque nos dicen que aquí están involucradas 5 personas. Esto ya nos muestra una indicación trascendente. Recuerden cuántos casos de potencial operación de lavado de activos virtuales registrados como operaciones sospechosas les mencioné que me había suministrado la Unidad de Inteligencia Financiera, 137. Pues de esos 137 aparentemente algo pasó con ellos, porque solo hay un caso que registra el Poder Judicial en el estado que acabo de mencionar, y si eso lo trasladamos a las fiscalías especializadas, obviamente la de ciberdelincuencia, que en un momento inicial nos había mencionado en marzo, que contaba con 2 investigaciones preliminares, al mes de septiembre ya no tiene porque ha radicado su competencia solo en los delitos informáticos, que no incluyen el lavado de activos virtuales. Y cuando hemos solicitado información a la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos a septiembre del 2023, nos mencionó que registraban 4 casos que se encontraban en investigación y donde había un número importante de personas involucradas, 73 naturales y 14 personas jurídicas, más de 100, o perdón, cerca de 100. Entonces vuelve la pregunta, ¿y qué pasa con lo demás? ¿Qué es lo que ocurre con el volumen total de registro de operaciones sospechosas? No todas ellas llegan
informes de inteligencia financiera. No todos estos desarrollan investigaciones preliminares o preparatorias en el Ministerio Público, y mucho menos, al extremo de donde estamos, decisiones judiciales. ¿Dónde está todo eso? ¿Qué pasa con todo eso? Esa es otra tarea pendiente. ¿Por qué? Porque de hecho refleja una alta cifra negra. Hay algo que no estamos viendo, hay algo que se nos va de las manos, hay algo que tenemos que afinar. Capacidades para poder identificarlo, para poder interdictar. Pero de momento, lo que nos muestran estos datos es que la capacidad de investigación, judicialización de operaciones de lavado de activos es muy escasa en las estadísticas oficiales, lo cual nos lleva al otro extremo, porque hay dos posibilidades. Entonces no se lava dinero con activos virtuales en el Perú. Bueno, eso no es cierto, ¿no? Por ende, la otra hipótesis cobra más fuerza. No, lo que pasa es que no podemos captar desde el sistema de control. Hay una cifra negra muy alta que se gesta en torno a este delito. Y eso, en función a los datos que he mencionado, me da otra hipótesis de trabajo. ¿Quién lava activos virtuales en el Perú? Ya lo he mencionado. La nueva criminalidad organizada, esa radicada mayormente en actividades extractivas, que junto con el tráfico de drogas, pues son las que aportan mayor capital ilegal al Producto Criminal Bruto de nuestro país. Y segundo, también está aquí el reclutamiento y la utilización de estas cibermulas y de empresas de fachada. De allí que el plano de la prevención, pero también de la interdicción, deben de ser afinados. Y ojalá que esto se potencie en los próximos años. Y para ir terminando, ¿cuál es el estado de cosas en el marco legal? ¿O qué es lo que hay que hacer aquí? ¿Cuál es la tarea pendiente? Bueno, como bien decía mi colega y amigo Diego Gómez Iniesta, pues este tipo de situaciones motiva que tengamos que cambiar las cosas. Que efectivamente hay un ciberblanqueo y que nuestras unidades competentes, nuestras agencias de prevención y control deben desarrollar tecnología, nueva tecnología adecuada, que si se encripta, pues hay que desencriptar, y si se mezcla, pues hay que demezclar. Claro, eso cuesta dinero, cuesta logística, cuesta recursos técnicos, pero vamos, no hay otra alternativa que hacerlo. Por de pronto, nuestro decreto legislativo 1106, con sus 3 tipos penales y sus 2 delitos periféricos, fue pensado para otra época, 2012. Recién los activos virtuales estaban haciendo su incursión en el mundo. No obstante, ya tenemos un avance, tenemos una primera aproximación a los estándares internacionales, ya con este decreto supremo 6/2023 que se demoró en ser promulgado, pero que finalmente lo fue el 26 de julio, ya son sujetos obligados a reportar operaciones y transacciones sospechosas los proveedores de servicios de activos virtuales. Entonces, se entiende que en los próximos meses, en los próximos, o a inicios del próximo año, ya tienen que aparecer en las estadísticas de la Unidad de Inteligencia Financiera, salvo que, como mencioné, el proceso de lavado de activos y de las operaciones sospechosas se den fuera de ese canal formal, que es lo que desafortunadamente ocurre en muchos países ya. Y claro está, hay todo un esfuerzo por construir normas nuevas para todo lo que es la actividad ciberfinanciera. Eso está pendiente en nuestro medio, donde quedó en el Congreso un proyecto de ley, pero que a final de cuentas todavía no es debatido por el Pleno, donde se cubren, bueno, diríamos que los estándares importantes
básicos señalados por la normatividad internacional. No es que sea nada del otro mundo si comparamos con lo que se ha venido haciendo en otros países. Por de pronto, ¿cuál es mi aporte a lo que hay que hacer? Pues mi aporte a lo que hay que hacer es que hay que reformar, hay que actualizar el decreto legislativo 1106. Y eso involucra la necesidad de expresamente incluir la expresión activos virtuales para hacer la diferencia. No es nada del otro mundo, ya se ha hecho en otros países, lo propone el GAFI, lo propone el GAFILAC. Los únicos que son renuentes son los que estamos metidos, o un sector de los que estamos metidos en esto del nuevo convenio de las Naciones Unidas. Y claro está, donde sí tenemos que reformar el texto por su propia naturaleza y concreción es el artículo 3. Los activos virtuales no son dinero en efectivo, no son instrumentos negociables al portador. Ni siquiera creo yo que es suficiente para el principio de legalidad el stablecoin para decir sí, en estos casos sí. Y lo que sí me parece importante, cosa que ha hecho el Brasil, es establecer agravantes nuevas, agravantes específicas que tomen esta nueva realidad. Por de pronto, la condición especial de los proveedores de servicios de activos virtuales. Son ellos los que están a cargo del cambio, de la transferencia, de la custodia, de las inversiones. Y claro está, también es importante sobrecriminalizar la intervención de estas organizaciones dedicadas al lavado de activos virtuales. Y sobre todo, el modus operandi, en cuanto se sirva justamente de todas estas técnicas y tecnologías que permite reforzar el anonimato y la encriptación de las operaciones ilícitas. Por último, también de modo general, pues hay que modificar nuestro artículo 10 y hacer ahí un pequeño concepto o decir simplemente que la noción de bienes también incluye a los activos virtuales. Creo que con hacer esos cambios puntuales, que lo sugiere también en el libro, ya estaremos aproximándonos de alguna manera a los estándares básicos propuestos por GAFI o por GAFILAC. Por lo demás, debo decir que si bien en algunos puntos un poco más que nosotros, pues han hecho otros países vecinos, como Brasil, Chile, Colombia y también la Argentina, donde hay todo un debate, incluso hasta este año, sobre su normatividad, pero que ya ha cuajado, estaba en el Senado, entonces es muy probable que entre ya en vigencia, si es que no ha sido en estos días, aunque está con proceso electoral, tal vez eso ha detenido el debate final. Pero lo cierto es que hay que producir un nuevo derecho penal que armonice y permita un trabajo combinado, una cooperación judicial internacional activa, una interoperatividad entre las organizaciones internas para tener más eficacia en la detección y en la represión de actos de lavado de activos virtuales que, como hemos visto, hasta ahora son muy limitados. Y concluyo señalando lo que ya he podido desarrollar a lo largo de esta intervención. En primer lugar, es una realidad, ya es indiscutible, el lavado de activos virtuales es una nueva tipología de la criminalidad organizada, con sus dos caras. Esto es, sirve a la criminalidad organizada y la criminalidad organizada la usa. Segundo, este lavado de activos virtuales, sin embargo, se hace menos visible, menos identificable en realidades como la nuestra, donde hay una economía emergente, informal y ya en recesión. En tercer lugar, el flujo de ganancias ilícitas para el lavado de activos virtuales, según mi apreciación, proviene en el presente de actividades extractivas ilícitas, minería ilegal, tala forestal, pesca ilegal y tráfico ilícito de vida silvestre, y que como vemos todavía en las estadísticas oficiales sobre lavado de activos, pues es muy limitado, y más aún en las judiciales. Se requiere entonces reformar nuestra legislación, hacerlo en el más corto plazo, también acabar de una vez por todas ya con nuestra nueva estrategia nacional y política nacional de lavado de activos, donde esto tiene que ser parte, como lo fue ya en la encuesta nacional de riesgo de lavado de activos. Y por último,
que es lo que toca a las instituciones y sobre todo al Poder Judicial, que está dando ya unos primeros pasos en este dominio con el apoyo de la Unión Europea y de todos los derivados del Convenio de Budapest. Esto es formar jueces que adquieran competencias para poder participar de esta nueva estrategia de prevención y control penal de lavado de activos y de esa manera poder reducir la cifra negra y la impunidad que lamentablemente hoy detectamos se da en este dominio de los activos virtuales. Y con ello quiero finalmente agradecer y sobre todo a la Corte Superior Penal Especializada por la colaboración que también me ha brindado siempre para ir manejando algunas fuentes de información empírica. Es muy difícil en nuestro medio a veces poder tener acceso a estos datos con la precisión. Y en eso quiero señalar, todavía, por ejemplo, se utiliza para hablar de lavado de activos e identificar el delito todas las categorías. Todavía se sigue hablando de actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia, cuando deberíamos ya de tener más precisión en la calificación jurídica, y más aún cuando se trate de activos virtuales. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Víctor Roberto Prado Saldarriaga por su completa exposición del tema lavado de activos virtuales en el Perú, las tareas pendientes. Doctor Prado, es una práctica de cada una de estas sesiones que al final de la misma usted pueda decirnos cuál es la palabra clave de esta sesión de la Cátedra 280, en este caso, para que quienes han participado en esta ponencia puedan registrar su asistencia y dejar constancia de su participación. ¿Cuál sería la palabra clave? Reformar la legislación. Esa es la tarea pendiente. Muy bien, entonces, al tratarse solo de una palabra, vamos a decir la palabra reformar. La palabra clave de esta sesión 280 es reformar. Se va a activar un enlace para que ustedes puedan registrarla. Mientras eso sucede, vamos a escuchar los comentarios del señor presidente de la Corte Superior Nacional, Octavio César Saguané Carcino. Adelante, doctor. Muy bien, en primer lugar, doctor Prado, el agradecimiento institucional nuevamente de la Corte Superior Nacional. Y sí, muchos tramos de su conferencia, cuando se nos pide la información, siempre compartimos esa desazón a veces de ver que el sistema es muy lento para identificar todavía casos con activos virtuales, pero que entiendo es que es propio, ¿no?, de la dificultad que tienen nuestros entes dedicados a la investigación por detectarlos. Pero sabemos que ese es el futuro, incluso en muchos países es el presente, estando a las proporciones que reportan de casos de lavado en esta modalidad. Y es cierto, las tareas pendientes que usted señala, hay algunas que efectivamente le corresponde al legislador. A los que estamos en la Administración de Justicia nos corresponderá estar a la altura del reto cuando ya el Ministerio Público presente los casos específicos. Pues como usted lo ha dicho, efectivamente hay un caso que todavía está en una fase muy temprana de la investigación y que no permite todavía tener un pronunciamiento a nivel de sentencia o de otro tipo de sentencias, como que podría ser una colaboración eficaz, etcétera. Nos ha quedado muy claro el panorama. Recuerdo con mucha satisfacción las clases que recibí también de usted en el doctorado en la Decana de América, y creo que al igual que todos los seguidores de nuestra cátedra, estamos muy complacidos de haber internalizado precisamente las tareas pendientes que queda al país de cara a todas las evaluaciones que vienen al futuro, por ejemplo, por Gafilat, en cuanto a nuestra concepción y nuestro aporte como Poder Judicial en relación a este delito de lavado de activos en su fase de enjuiciamiento y en específico sobre los activos virtuales. Muy agradecido, en especial, doctor, siempre a usted por su colaboración permanente con este programa La Cátedra de los Jueves, que ya tiene 8 años ininterrumpidos en la práctica.
Agradecimiento institucional también, doctor, a nombre de la Comisión de Capacitación que preside el doctor Rómulo Carcausto, quien en este momento está en una reunión de trabajo en el grupo de procesos interinstitucionales de la Comisión Distrital de Implementación del Código Procesal Penal en nuestra Corte. Aquí también le hace llegar su saludo respectivo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Octavio César Saguanay Calcín, presidente de nuestra Corte Superior Nacional. El reiterado agradecimiento al doctor Víctor Roberto Prado Saldarriaga, quien esperamos tener seguramente más adelante en una nueva sesión de nuestra cátedra de los jueves. Anunciarles que en la próxima sesión, la 281 de la próxima semana, nos acompañará el señor juez especializado titular Víctor Romero Uriol con el tema el delito de apología al terrorismo en los tiempos actuales. Han sido todas y todas muy amables. Nos encontramos entonces en una semana. Muy buenas tardes. Hasta luego, gracias. Buenas tardes.